Contamos con la presencia de don Álvaro Rodríguez da Pena, que va a exponer su conferencia, que va a tratar con este tema, y él, lo vamos a presentar, es director de Planificación y Desarrollo de Puertos del Estado, es doctor, ingeniero técnico superior de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid. Aparte ha tenido diversas responsabilidades. Es presidente de la Comisión de Faros y miembro del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras y Renfe Mercancías. Y además forma parte de los múltiples comités nacionales y europeos y además ha publicado diversos numerosos artículos y libros en materia de comercio, logística y transporte, y ha sido conferenciante, especialmente también de la Universidad Camilo José Cela, que siempre nos está con nosotros y siempre nos acompaña en estos temas. También, pues, en el tema del coloquio nos van a acompañar, está don Adolfo Autor Martínez, es el presidente de la naviera de Balearia, que además es el máximo accionista de la naviera, y también preside la Comisión de Líneas Regulares de ANAVE, donde fue también presidente del 2009 al 2015, y es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Valenciana de Empresarios, AVE, entre otros. Y es el director también, tengo que decir, académico de la Cátedra de Cultura Empresarial de la Fundación Universidad y Empresa de la Universidad de Valencia, y sigue implicado en los ámbitos académicos porque es el presidente del Consejo Social de la Universidad de Alicante. Aparte que ha tenido también diversos premios en su carrera, en su proyección profesional. Y luego también tenemos a don Guillermo Amán. Guillermo Amán es también doctor ingeniero en sistemas eléctricos de potencia. Realizó sus estudios de ingeniería en Bilbao, donde, ahí, como hemos dicho, se doctoró, y estuvo también al principio como profesor asociado de ingeniería en Bilbao. Posteriormente, a partir de 1998, desde que llegó a Ormazábal hasta ahora, ha desarrollado su carrera profesional en diversas tareas. Actualmente es adjunto a presidencia y pone en práctica su experiencia en el campo de la distribución eléctrica, asesorando al presidente del grupo en cuestiones estratégicas de distinto índole para el desarrollo de sus compañías. Es presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Equipos Eléctricos y vicepresidente y miembro del Comité Ejecutivo de su homóloga Europa T&D Europe. Y es vicepresidente de AEDIVE, que es la Asociación para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico. Pues muy bien, con esto vamos a dar paso a la presentación y conferencia de don Álvaro Rodríguez da Pena. Cuando quieras, es tu turno. Voy a pegar también el micrófono. ¿Se me oye? Buenos días, un placer estar aquí, encantado, y agradecer a la organización de este congreso la invitación a Puertos del Estado a participar. Efectivamente me han encargado pues dar una introducción acerca de este segmento de transporte para nosotros tan importante relacionado con los viajeros. Nosotros normalmente desde el ámbito portuario solemos empezar siempre con cifras de demanda relacionadas con mercancías. Y es, digamos, un clásico, ¿no? Hablar de que estamos, pues eso, avanzando en el comercio, en la logística, en el transporte de mercancías, y muchas veces nos olvidamos de que hay un segmento clave para nosotros como modo de transporte marítimo portuario y luego con su enlace terrestre, que son los pasajeros, tanto de crucero como de ferry. Ahí tienen, desde el punto de vista de la demanda, unas cifras que indican la evolución del tráfico de pasajeros, tanto en línea regular como en cruceros, desde el año 70, y el crecimiento que hay implícito en esa curva, sobre todo a partir de las dos últimas décadas, ¿no? En esas dos últimas décadas hemos tenido un impulso muy importante del tráfico de pasajeros en los puertos de interés general, fruto fundamentalmente de la incorporación a este segmento de manera bastante eclosiva de los cruceros, los cruceristas. Mientras que el tráfico de pasajeros pues, se ha multiplicado por 2 en los últimos 20 años, los cruceros, como ven, pues, se han multiplicado por 8 en esos últimos 20 años. Nos han ido inundando en forma de buques y en forma de flujo de pasajeros
pues los principales puertos crucerísticos que tenemos. Y eso ha dado un impulso en general a la actividad ligada a los pasajeros muy importante en los puertos. Si comparamos, digamos, esa evolución de la demanda de transporte en términos de pasajeros relacionada con el mundo marítimo portuario con un agregado económico como puede ser el propio PIB español, medido en euros constantes, pues ya empezamos a ver que efectivamente la actividad es mucho más dinámica que el propio PIB. El PIB en los últimos 20 años pues, ha sufrido vaivenes, hemos tenido un crecimiento acelerado hasta la crisis económico-financiera que nos ha parado ese crecimiento con retrocesos y ahora vuelta a recuperar una senda por lo menos de cierto crecimiento y claro, eso ha separado ambas cifras. Como ven también el segmento de actividad de transporte marítimo portuaria de pasajeros pues es un segmento que se ha desacoplado de esa coyuntura económica y sigue un ritmo muy ascendente más allá de esa evolución del PIB por diversas razones. Bueno, en cuanto al reparto por puertos del tráfico de pasajeros, aquí, claro, hay que ahondar en los distintos tipos de flujos de pasajeros que esconden unas cifras totales. Nosotros movemos el año pasado, entre enero y diciembre, pues se movieron por los puertos españoles 36 millones de pasajeros, pero esos 36 millones de pasajeros son de muy distinta índole y hace falta un poco ahondar en las cifras para conocerlo un poquito más. Un tercio de los 36 tiene que ver con un tráfico puramente interinsular, un tráfico que se da fundamentalmente en Canarias y en Baleares, que en algunos casos, por ejemplo, en islas, por ejemplo, de Tenerife, se parece más a una movilidad urbano-metropolitana que a una larga distancia. Hay una dependencia muy importante de las islas no capitalinas respecto a la capitalina y eso hace que haya un flujo de alta frecuencia entre esas islas que es atendido por un tipo de segmento de servicios muy importante en ambos casos. En Baleares se llega hasta cifras de 6,4 millones de pasajeros al año, donde también aquí hay una componente estacional muy importante. Ahora que empezamos la época de verano, pues va a haber un movimiento muy fuerte entre islas y lo mismo en Canarias. Y esto es un segmento específico, importante, que exige una oferta también muy específica de transporte, un transporte muy orientado a reducir tiempos con buques no solamente monocascos, sino catamaranes, trimaranes de alta velocidad y bueno, ahí estamos, ¿no? Otro flujo que también casi prácticamente es otro tercio del total es el flujo relacionado con el norte de África. Es un flujo de pasajeros que en total pues, suma 11 millones de pasajeros, de los cuales más de la mitad pasan por los puertos gestionados por la Autoridad Portuaria de Bahía de Algeciras, Puerto de Algeciras, Tarifa, ¿no? Que son los puntos más próximos al continente africano y se trata ahí de salvar el estrecho también con unas rotaciones muy altas de buques que van entre puertos nuestros, de Melilla, Ceuta y puertos marroquíes y estos puertos. Este es un segmento de tráfico que tiene también una componente estacional, como saben, muy importante y estamos ya pues, en vías de preparar la operación Paso del Estrecho que va desde mediados de junio hasta mediados de septiembre y que exige un acuerdo con las autoridades marroquíes para determinar la flota necesaria para atender una importantísima demanda con unas puntas muy fuertes. Nos está creciendo aquí también el transporte de mercancías. El propio puerto de Algeciras hace 10 años movía 30.000 unidades entre camiones completos y semirremolques que van por vía Ro-Ro en esos barcos y hoy día estamos en más de 300.000 unidades. Hay una emergencia económica muy importante, sobre todo en Marruecos, que nos está generando nuevos vínculos comerciales que están siendo atendidos por buques Ro-Ro encaminando estas unidades rodadas en ese ámbito. Y tenemos los cruceros, que es como el otro tercio importante dentro del global de los 36 millones de pasajeros que hemos hecho el año pasado. Y aquí en los cruceros pues tenemos las áreas crucerísticas clásicas, el Mediterráneo, que es la segunda área del mundo, donde el primer puerto europeo en cruceros hoy día es Barcelona, más todo el desarrollo crucerístico que tenemos en los distintos lugares de interés, con atractivo turístico a lo largo de toda la costa del litoral español.
Centrándonos en los cruceros, bueno, hay unos estudios de impacto económico de CLIA ya conocidos por todos, que tienen una repercusión muy importante a nivel mundial, generan, por ejemplo, 1 millón de empleos en todo el mundo, pero en el caso español pues hay un valor añadido bruto generado por la actividad crucerística en relación con los puertos muy importante y que tenemos que ir valorando. Del total de efectos indirectos, que es 1.480 millones de euros, efectos totales incluyen los indirectos inducidos, ¿no? Del total de efectos directos hay dos, digamos, flujos, ¿no?, de suministro de generación de valor añadido bruto. Por un lado, el empleo que se genera con las rentas generadas a través de las remuneraciones de ese empleo y cómo eso deriva en un mayor impulso económico, economía inducida. Y luego, por otro lado, efectivamente, la actividad del propio crucerista cuando llega a las ciudades y pues consume, ¿no? Y aquí, bueno, pues hay una enorme variedad de tipo de crucerista, desde el crucerista de puerto base, que digamos que llega a la ciudad, pernocta en la ciudad, también llega coge el crucero ahí, vuelve otra vez allí, tiene estancias, etcétera, etcétera. Entonces son pues, más de 200 euros los que vemos por término medio por día y crucerista, o digamos escalas concretas de cruceristas que a lo mejor pasan pues 4 horas en la ciudad, y eso son pues como unos 70 euros más o menos lo que tenemos de estudios de consumo día en el entorno. Entonces esto también genera actividad en el entorno de las ciudades muy importante y arrastra de alguna manera la economía de forma directa. En cuanto a tipología de buques que se están utilizando para lo que son cruceros, ferries en general, pues tenemos para lo que es tráfico interinsular, tenemos todo tipo de buques buscando esas velocidades altas, ¿no? Es verdad que hay una tendencia a recuperar un poco los monocasco, pero también tenemos catamaranes funcionando con una alta velocidad. Hay un desarrollo de autopistas del mar muy consolidado en el Mediterráneo, España e Italia, desde el punto de vista de las mercancías, que es, digamos, un objeto principal de las autopistas del mar, sacar carga de la carretera, por ejemplo, de la Costa Azul entre España e Italia, y pasarla a barcos, ya sea en su modalidad acompañada como no acompañada. Hay algunos servicios que son de ROPAX, son de ferries, por ejemplo, pues en el ámbito del Mediterráneo, pues Barcelona-Civitavecchia, prestado por Grimaldi, pues es un servicio con unos barcos que ya están avanzando hacia una especie como de minicruceros, ¿no? Son unos ROPAX muy avanzados, ¿no?, que tenemos que atienden ese flujo de tráfico. Y en el Atlántico, que todavía está pendiente de emerger autopistas del mar, tenemos conexiones Vigo-Nantes, tenemos los puertos de Bilbao y Santander incorporándose a esas redes, etcétera, etcétera. Ha habido, y digamos, es nuestra intención recuperar también servicios de transporte acompañado para la mercancía que permitan también canalizar pasajeros, ¿no?, como hace, por ejemplo, pues Brittany Ferries en Santander con Inglaterra, ¿no?, de manera que también haya aquí un flujo internacional entre países distintos, no solamente de cabotaje, de pasajeros. Uno de los segmentos clave para nosotros y que nos condiciona de alguna manera el desarrollo portuario son los cruceros, ¿no? Tenemos una tendencia al gigantismo, ¿no?, en los cruceros hoy día, que últimamente, en cuanto a altura de cubiertas, ¿no?, pues digamos se ha ido frenando, ha ido cogiendo una asíntota, es difícil ver ya más de 19-20 cubiertas. Es verdad que eso es tremendo, ¿no?, vamos a hablarlo claramente, ¿no?, cuando atraca, sobre todo en atraques pegados a la propia ciudad, pero lo que sí hay es todavía una tendencia a aumentar esloras y mangas para ganar capacidad y buscar la economía de escala asociada a este tipo de oferta crucerística. Entonces esto tiene muchos efectos sobre los puertos. Nos obliga a estudiar cada vez con mayor profundidad todo el régimen de maniobrabilidad del buque dentro del puerto. Por ejemplo, en Barcelona, pues sabéis que ahí tenemos ya 2 bocanas, pero los cruceros tienen que entrar por la segunda bocana, la más pegada a la ampliación sur del puerto, y desde ahí, digamos, describir una trayectoria con un reviro que exige una monitorización, un seguimiento muy importante de esas maniobras. Es verdad que la mayor parte de las maniobras se están realizando incluso sin remolque, porque hay una enorme versatilidad en los motores asociados a los cruceros, ¿no? Tienen acipod, tienen varios motores auxiliares, tienen un buen gobierno para el avance y para la maniobrabilidad, pero es verdad que en determinadas condiciones tienen que tirar de remolcador, y esto, bueno, pues, nos obliga digamos, a una dinámica de maniobra de buques dentro de puertos muy importante.
La otra dinámica es la asignación de atraques, es decir, tenemos dársenas completas llenas de cruceros y de ferries. Esto es el ejemplo, por ejemplo, de la dársena en Santa Cruz de Tenerife, de Anaga, donde tenemos que ir combinando atraques para ser asignados a cruceros y a ferries, ¿no? Pues en Santa Catalina lo mismo, en Las Palmas, por irnos a Tenerife, o en puertos no capitalinos también tenemos llegada de ferries y de cruceros importantes, ¿no? Que hay que darles atraque y no siempre es fácil darles esos atraques. El puerto de Málaga, que tiene todo el dique de Levante, digamos, permanentemente ocupado también con ferries y con cruceros, fundamentalmente aquí con cruceros, y todo esto nos exige un estudio de atraques cada vez más, digamos, exigente desde el punto de vista de los requisitos que imponen esta tendencia al gigantismo de los cruceros. Pensad una cosa, que en el ámbito marítimo portuario la decisión acerca del tamaño del barco es una decisión en manos privadas, son los navieros los que deciden los tamaños de los barcos. No pasa como en el ámbito del transporte terrestre, en el que tenemos un reglamento en la mayor parte de los países que limita dimensiones y masas máximas o pesos máximos de ferrocarriles y carreteras para garantizar su compatibilidad con las infraestructuras, de manera que cuando se desarrolla un ferrocarril o una carretera se sabe digamos, el camión tipo o el ferrocarril tipo respecto al cual hay que diseñar esto. Los diseños de los puertos, desgraciadamente en muchos segmentos, pasa aquí en los cruceros y pasa también en los contenedores, no sabemos el buque tipo a futuro. No lo sabe ni el propio sector, porque uno intenta buscar asíntotas de expertos, ¿no? en temas de previsión de tipos de buques y no los encuentra, con lo cual tenemos que ir actuando sobre la marcha, ampliando nuestra capacidad, reforzando volardos. Los tiros cada vez son mayores sobre los volardos, las inclinaciones también son a veces muy complicadas, entonces esto nos lleva a retranquearlos hacia adentro, a anclarlos bien contra la estructura del atraque, reforzar esa estructura del atraque, y esto es digamos, una dinámica que tenemos permanentemente en el ámbito digamos, más de fiabilidad estructural de nuestras obras marítimas. Otro efecto de los cruceros es la intrusión visual, ¿no? Es decir, bueno, yo creo que se ve claramente, ¿no? Es decir, uno pasea por un puerto como el de Málaga y de repente se encuentra con eso, ¿no? Eso ocurre sobre todo en aquellos atraques pues pegados a la zona, al casco urbano, ¿no? Bueno, pues muchas veces, digamos, el puntal, ¿no? Es decir, el francobordo, ¿no? De todas las cubiertas de un crucero, pues supera con creces lo que es el tamaño máximo de edificabilidad del entorno, marcado por un planeamiento urbano, ¿no? Entonces, esto es una dinámica que hay muchas ciudades que están empezando a reaccionar en contra y, de hecho, pues una de las medidas que se están adoptando es llevarlos fuera, a los diques de abrigo, para desde ahí meter por autobús a los cruceristas que quieran visitar la ciudad o que quieran hacer algún tipo de excursión, de manera que no, digamos, genere este tipo de intrusión visual. Eso es, por ejemplo, un crucero con otro en el puerto de Coruña, ¿no? Ahí pegado también digamos, al frente de galerías clásico de la ciudad, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego el cuarto y último punto, y con esto ya voy terminando, tiene que ver con, digamos, la afección de segmentos de ferries y fundamentalmente también de cruceros sobre el entorno, digamos, urbano. Y aquí hay dos lecturas. Claro, las emisiones tienen la lectura desde emisiones de gases de efecto invernadero hasta, digamos, afección directa sobre el entorno, sobre el medio humano, ¿no? Desde el punto de vista de los efectos de la emisión de CO2, por ejemplo, que es, digamos, hoy día el elemento estrellas contra el que se está trabajando desde todas las instituciones, el transporte marítimo hoy día representa aproximadamente el 3% de todas las emisiones mundiales, más o menos, ¿no? Dentro de un sector del transporte que también, más o menos, está representando el 30%. Eso está empezando a tomarse en consideración desde OMI y se está trabajando ya dentro de procesos de descarbonización, y los futuros acuerdos de la OMI van a ir en esa línea de tomar en consideración a ver qué esfuerzo se puede hacer para ir reduciendo emisiones de CO2. Pero donde, como saben perfectamente, ha habido un trabajo regulatorio más importante que nos ha venido impuesto desde OMI y también desde el acervo comunitario, es en los temas de compuestos de azufre. Ahí los estudios achacan digamos, al transporte marítimo el 15% de las emisiones de este tipo de compuestos, y es ahí donde se ha trabajado en zonas seca y en una limitación a partir del 2020 del 0,5% en masa, ¿no? De compuestos de azufre sobre los combustibles marinos. Esto es
2020 es ya mañana, y entonces los navieros lo que están haciendo obviamente es adaptándose todos en la medida de lo posible, cada uno con una estrategia particular para cumplir con estos límites. No quería dejar pasar en este tipo de emisiones también las directamente relacionadas con la ciudad. Tenemos compuestos de nitrógeno que van directamente contra la salud humana y tenemos también partículas. Y estos sí que salen de los motores encendidos, manteniéndose encendidos con los buques atracados cerca de las ciudades. ¿Hay algún estudio, por ejemplo, en el área metropolitana de Barcelona se hizo algún estudio para ver qué porcentaje representa ese tipo de actividad de consumo de combustión clásica de marina en el entorno urbano? Por ejemplo, en el área metropolitana de Barcelona, aunque es un poco antiguo, del 2013, pues el puerto representa el 8% de emisiones de compuestos de nitrógeno en la ciudad y, bueno, de partículas ya bastante menos, ¿no? Porque ahí la actividad es distinta y no es comparable con actividades industriales. Por supuesto, la movilidad urbano-metropolitana en vehículo ligero es protagonista, siempre lo es en las ciudades, ¿no? Pero es verdad que es un porcentaje lo suficientemente importante como para tener que actuar, tomarlo en consideración y lanzar estrategias. Con respecto al límite del 0,5% y esa, digamos, transformación del sector naviero, quisiera destacar fundamentalmente la cuestión del gas, ¿no? Porque es, digamos, uno de los... O sea, tenemos buques que nos están llegando ya con scrubberes, ¿no? Que abre una discusión sobre el ciclo abierto y cerrado, eso es un tema. Tenemos buques que están optando por una gama de orden superior con menos compuestos de azufre dentro de los productos derivados del petróleo, y lo que tenemos también es buques que se están remotorizando para quemar otro tipo de combustible considerado desde la Comisión Europea como combustible alternativo. Hay una directiva no solamente para establecer el límite de los compuestos de azufre, sino para obligar a los Estados a establecer la logística de suministro de combustibles alternativos. Y esa directiva hace hincapié en que, por ejemplo, antes del 2025, los puertos de la red básica, de la red transeuropea, en España 13, tienen que garantizar a todo buque que lo pida el suministro de GNL en condiciones adecuadas, ¿no? Entonces, esto ha llevado a, digamos, a una transformación, un interés del sector marítimo portuario por la incorporación del GNL como base, digamos, energética, ¿no? Que facilite, pues eso, la navegación y el funcionamiento portuario desde un punto de vista logístico. Entonces, nosotros tenemos muchas iniciativas lanzadas en este ámbito, pero hay una de carácter nacional que hemos impulsado un poco desde Puertos del Estado con el objeto de dar coherencia a toda la eclosión del uso de GNL como combustible marino, ¿no? Y entonces ahí hemos integrado el sector gasístico nacional con el sector marítimo portuario y hemos ido avanzando en una primera fase. La primera fase es de testar todas las técnicas de suministro, obviamente, ¿no? El truck to ship, pipeline to ship, el container to ship y, por supuesto, una gabarra suministrando el ship to ship, el GNL. Y desde ahí, con trabajo regulatorio, lo que estamos haciendo es un deployment. Y el deployment hoy día tiene que ser, obviamente, acompañando a esos navieros que están hoy día apostando por el GNL como combustible alternativo. Pongo dos ejemplos de navieros para mí muy relevantes en relación con nuestra actividad portuaria, la nacional, una en el mundo de los cruceros, otra en el mundo de los ferries. En el mundo de los cruceros nos van a ir apareciendo, y ya han aparecido, la serie AIDA de cruceros que, digamos, totalmente propulsados con GNL, no solamente los motores auxiliares, sino los motores principales. Entonces, hemos tenido una primera carga en Santa Cruz de Tenerife este mismo año del AIDA Nova, que luego también hemos tenido que cargarle en el puerto de Barcelona, y esto pues ya empieza, es decir, que ya hay una dinámica de suministro de bunkering de GNL a cruceros emergente en el ámbito nacional. El crucero exige bastante combustible, con lo cual la modalidad aquí ha sido con gabarra, es decir, ha sido la gabarra la que le ha suministrado en ambos casos el combustible. Tenemos en el ámbito de los ferries, y con esto ya voy cerrando, otro ejemplo muy importante. No quisiera, Adolfo, pisarte nada, pero sí lo quería resaltar, porque es la apuesta más relevante que tenemos en transformación de GNL hoy día, que son los buques de Balearia. Tenemos ya 2 funcionando, 5 en marcha. Ya desde hace años veníamos suministrando con un truck to ship
gas a los motores auxiliares de los barcos, pero esto no ha hecho más que empezar y hay una renovación de toda la flota de Balearia progresiva que desde los puertos pues nos vemos obligados, y además es que tiene que ser así, a suministrar el GNL. La ventaja del GNL, pues casi reduce drásticamente los compuestos de nitrógeno, reduce también, digamos, todo lo que tiene que ver con partículas también drásticamente, reduce los SOx. Lo que sí es que en CO2 está en una fase muy intermedia, reduce menos 30%, bueno, y digamos que es un combustible que algunos dicen que es de transición, ¿no? Pero es un combustible que desde las instituciones europeas se considera alternativo y, por tanto, se está empujando a su uso, por lo menos en situación actual. No hablo de electricidad, vamos a ver luego digamos, las técnicas de suministro eléctrico, cómo van avanzando a los buques. Es otra forma de reducir emisiones en puertos, pero sí hay mucho naviero haciendo mucha experimentación. Por ejemplo, en el ámbito del Mediterráneo, los Grimaldi, aparte de aumentar la capacidad de sus ROPAX, ¿no? Y RORROS, también puros, ¿no? Entre España e Italia están ensayando con motores híbridos, que también es muy interesante porque es, bueno, pues una forma, combinan batería de litio bastante importante, ¿no? Que se va cargando durante la navegación con placas solares y llegan a puerto y las emisiones son cero, porque tiran de la batería para digamos, propia, sin enchufe en este caso, para, digamos, funcionar con los motores auxiliares, con la generación de toda la energía eléctrica para mantener el barco activo estando atracado. Esto unido a que, bueno, han apostado por los scrubbers en este caso, le están metiendo a las aguas que concentran, digamos, las partículas captadas por esos scrubbers, le están metiendo una depuración, porque ahí es donde también tenemos otra discusión en el ámbito portuario, y con eso, digamos, van avanzando también en una línea verde. Total, en definitiva, conclusiones. Estamos con un tráfico que para nosotros es muy estratégico, el de pasajeros, ¿no? Tenemos una tendencia al gigantismo en determinados segmentos, en los cruceros, que nos obliga a adaptar la oferta a la demanda, es decir, tenemos que ir reforzando atraques, garantizando maniobrabilidad, etcétera, etcétera, y esto también hay que tenerlo en cuenta. Estamos trabajando en sostenibilidad con un eje ambiental que cada vez presiona más a todos los sectores. Innovación. Sin innovación no se puede lograr nada de esto, con lo cual incluso hasta el lanzamiento de nuestro plan Puertos 4.0 está abierto digamos, a financiar iniciativas en este campo y, por supuesto, lo que tenemos que hacer es un diálogo permanente con la ciudad para llegar a acuerdos para permitir la convivencia en equilibrio pues, permanente entre los ciudadanos y su puerto. Muchísimas gracias. Que usted van pensando las preguntas, me imagino, para los ponentes. Sí quisiera, en este caso, abrir el fuego y comentando a raíz de lo que ha manifestado Álvaro sobre el tema de los puertos y su relación con el tema de los ferries, cruceros y los sistemas de energía. El futuro y los nuevos barcos que van a sacar de este tipo. Pero quería hacer un comentario. Ayer nos decía Alejandro Aznar un tema que muy bien, que se adecúen, está muy bien los barcos, los buques actualmente, pero el problema que se planteaba son los buques que tienen anteriormente y adaptarlos a la normativa actual es una complicación muy difícil, claro, que es complicado, lo decía aquí ante el propio director general de Marina Mercante, que es lo que tenía que comentar en ese tema, y luego, sobre todo, hacia dónde va la tecnología y, sobre todo, en el caso de Balearia, que cada vez los ferries son más parecidos a un crucero. También casi llegamos, es un AVE, pero vamos con todo preparado, nada más que con una línea regular, pero casi ya siendo como los cruceros que estaba comentando Álvaro también, los minicruceros que eran por Italia, etcétera, etcétera. Cuando quieras. Bueno, son varias preguntas. Rápidamente el tema de la normativa que entra en vigor a 1 de enero del 2020. Es algo que ya viene de tiempo. Ya hace mucho tiempo que se anunciaba la fecha. Razonablemente eso va a suponer para todos aquellos que no hayan hecho los deberes pues un incremento de coste importante que incluso para los que estamos haciendo los deberes, mejor que peor, también va a suponer un incremento de coste, porque las inversiones que se han tenido que realizar son cuantiosas y los esfuerzos también, ¿no? Entonces, va a suponer inevitablemente que los costes se disparen. Sabemos perfectamente, los que nos dedicamos al mundo
la empresa, del comercio y de la libre competencia que los precios no los marcan los costes, los precios los marca el mercado. Y en ese sentido hay que explicarlo esto en ocasiones muchas veces porque la gente no lo sabe, es el mercado el que determina los costes. Claro, ahí se va a producir una situación de estrés muy fuerte el 1 de enero del 2020 porque de repente vamos a ver cómo aquellos barcos que no hayan instalado scrubbers con los inconvenientes inherentes a los scrubbers, porque los scrubbers de ciclo abierto en muchos puertos del norte de Europa, especialmente en Holanda, están siendo prohibidos, o que no hayan instalado un combustible más barato, alternativo, que cumpla con la nueva normativa, va a ver que el coste del combustible se va a disparar en un 40%. Inicialmente se va a disparar en un 40%, un coste que, dependiendo de la actividad, pues tiene un peso entre el 15 y el 35% sobre el coste de explotación del transporte, ¿no? Y eso va a provocar una situación de incertidumbre y va a provocar una situación de estrés que tendrá que resolver el mercado, porque evidentemente, aunque los precios no solo marcan los costes, difícilmente puede mantenerse una actividad económica por debajo de los costes. Se podrá mantener de manera coyuntural durante un tiempo, pero eso evidentemente provoca una incertidumbre en algo que es básico, que es el transporte marítimo, básico para la economía mundial, básico para el libre comercio, básico para el crecimiento económico. Se dijo y se anunció y se preveyó con mucha antelación. Los navieros, tenemos aquí muy bien representada la nave, yo modestamente también lo haré, pues desde distintos ámbitos, pues evidentemente estamos preocupados con esta situación, ¿no? Y se ha intentado y se ha estado intentando retrasar la fecha de puesta en vigor, que al final retrasar la fecha no es más que retrasar el problema, porque el problema antes o después se va a dar, ¿no? Desde Balearia, ¿qué hicimos? Hace ya 8 años empezamos ya a trabajar con este tema. Y entendimos que el gas, que va más allá de las exigencias del 1 de enero del 2020, porque estamos hablando de 0,5% de reducción de azufre, cuando el gas prácticamente es cero de azufre, cero de partículas, es decir, que son los elementos junto con el NOx, que también se reduce de manera muy significativa, afecta a las ciudades donde hay puerto, y luego también el coste del gas, que está dándonos en las últimas semanas pues unas noticias fantásticas, ¿no? Nosotros empezamos a invertir, a construir nuevas unidades, tenemos 2 unidades, una entregada ya, otra que nos entregarán en el mes de julio, otra que nos entregarán el año que viene con una opción de una segunda. También tenemos un programa con el apoyo, vamos, tanto de puertos del Estado como del puerto de Valencia, de remotorización de 5 unidades. Tenemos prevista también remotorizar ya sin ayudas 2 unidades más de fondos europeos, hasta con un 20%, y nosotros de alguna manera creemos, aunque con esfuerzos importantes a nivel inversor, que estamos preparados, o por lo menos, porque esto de la competitividad siempre tiene que ser con relación a otro. Uno es competitivo o no con relación a otro. No es competitivo por sí mismo, ni virtuoso por sí mismo. Es decir, si uno está preparado o cree estar mejor preparado que el que tiene enfrente, pues podrá salir de una manera más ventajosa. Nosotros apostamos hace ya tiempo porque entramos desde nuestro punto de vista en un círculo virtuoso. Creímos, tuvimos esa visión en un momento donde nadie daba un duro por el gas. Os puedo asegurar que yo recuerdo, no voy a nombrar, en algún seminario de este tipo, algún curso de este tipo, dice, bueno, pero sé que eso puede explotar. Claro, es lo primero que uno cuando piensa gas, pero no lo decía uno cualquiera, sino lo decía una persona de importancia dentro de la administración pública, ¿no? Que es lo primero que uno puede pensar, ¿no? Cuando ya hay barcos con gas desde hace mucho tiempo, sobre todo en el norte de Europa. Nosotros digo que entramos en este círculo virtuoso porque entendíamos que, por un lado, ejercíamos nuestra condición de empresa responsable desde el punto de vista medioambiental, porque el gas iba más allá de la normativa. Tú tienes 2 caminos, o luchar contra la normativa o prepararte para la normativa. Y hoy por hoy, no nos equivoquemos, en materia medioambiental, la normativa cada vez va a ser más exigente. Y la otra pregunta, la otra cuestión que preguntaba, es el ferry y el crucero más cercano. Bueno, yo voy a ser un poco provocador. Un ferry a un crucero se parece lo que se puede parecer. Tú me has hecho otra pregunta, pero yo voy a aprovechar para decir otra cosa. Lo que se puede parecer el AVE de Sevilla al Meliá Castilla. Es decir,
El Meliá Castilla es un hotel, y un crucero es un hotel, Y un ferry tiene otra función. Para mí, los cruceros, y supongo que aquí habrá alguien del sector de cruceros, yo compito con los cruceros, compito por los espacios en los puertos. Los cruceros son una especie invasora. Además, una especie invasora con mucho glamour. Y los puertos, y Álvaro lo sabe, porque Álvaro trabaja tiene una responsabilidad importante desde hace ya mucho tiempo y es amigo, y esto lo hemos podido hablar en muchas ocasiones. Los cruceros, bueno, la estructura y el sistema portuario pues da autonomía a los puertos, aunque puertos del Estado pues también hace de intervenir, ¿no? Es decir, cuando llega esta especie invasora, yo tengo dificultades tremendas en el puerto de Tenerife para atracar un ferry, y tengo dificultades, vamos, precarias en el puerto de Barcelona. Es decir, en el puerto de Barcelona los cruceros están en unas terminales fantásticas y yo estoy atracando en 4 sitios diferentes. ¿Por qué? Porque los puertos autónomos se rindieron a los pies del glamour de los cruceros. Yo no digo que los cruceros no traigan dinero y se gasten dinero, pero es que los puertos tienen una función muy clara, o una misión que yo me encargo a veces de recordarles. Los puertos son espacios dinamizadores de la economía que tiene como principal misión facilitar el libre comercio, la libre circulación de mercancías, de bienes, de personas, de conocimiento y de cultura. Esa es la asignación histórica y milenaria de los puertos. Y los puertos tienen esa misión porque la finalidad del libre comercio, como ya nos decía en el siglo XVIII Adam Smith, es el progreso y el desarrollo de los territorios, de los países y de las naciones. Es decir, los puertos tienen un papel determinante, vamos, en el desarrollo y crecimiento. Yo siempre pongo el ejemplo con el tema de los pasajeros. Hemos crecido de manera muy importante. Yo creo que este año ya vamos a batir récords por otras cuestiones, ¿no? Por estos pactos que se hacen cuando se hacen presupuestos, que se suben los descuentos de residentes y demás, y no hace que la gente viaje más, ¿no? Y como viaje más, vamos a los 40 millones corriendo, a los 40 millones. Y cruceros son 10 millones, que es muy importante porque han crecido mucho últimamente. Pero os puedo garantizar que las instalaciones para los cruceros en el puerto de Tenerife, en el puerto de Barcelona, es decir, en muchos puertos de España son mucho mejores que las instalaciones para los ferries, que normalmente la utilizan. Cuando hablo de personas, también están las mercancías rodadas que se mueven entre los territorios y que facilitan el crecimiento de la economía. Los ferries están en unas condiciones de espacio y de precariedad mucho mayor, porque creo que en algunas ocasiones se olvida que lo primero es el libre comercio, lo primero es facilitar la libre circulación de bienes y después los hoteles, que son los cruceros. Aquí estamos en un ámbito de ingenieros navales, el soporte es un barco exactamente igual. Un barco es uno, un barco es otro, como lo es un bull carrier, un tanque o un car carrier, ¿no? Es decir, son barcos, ¿no? Pero tienen finalidades distintas. Y es cierto, y ya te contesto la pregunta rápido y me callo porque si no vamos a consumir todo el tiempo, es cierto que a más desarrollo económico, más personas viajan en barco. A más desarrollo económico, más ferries. Uno dirá, bueno, yo creo que Álvaro estuvo, me parece que fue en la Camilo José Cela, que me lo contó mi director de responsabilidad social, que hablaban de los cruceros y del valor de los cruceros. Y mira, el Caribe está lleno de cruceros, infectado. ¿Y qué hay en el Caribe? Tercer mundo. El norte de Europa, el Báltico, el Mar del Norte, está infectado ¿de qué? De ferries. Dinamarca, que puede ser un paradigma, 6,5 millones de habitantes, 30 millones de pasajeros en ferry. A más desarrollo económico, más ferries. O lo que es lo mismo, a más ferries, más desarrollo económico. Esto lo tenemos que entender. ¿Y para eso qué se necesitan? Barcos puntuales, barcos cómodos, accesibilidad, tramitación rápida, que la gente eso lo tenemos en el norte de Europa. En España lo tenemos que ir mejorando. Y en la medida que España ha ido mejorando, ha ido teniendo mejores barcos, mejores servicios y más pasajeros. Muchas gracias. No me preguntes más. No, pues ya una pregunta me da miedo. Tengo una tentación, no sé si llegar al final, pero vamos a intentarlo. Quiero dar la palabra también a don Guillermo Amán y quería comentarle, hemos hablado de las tendencias que tenemos, bueno, por la
para reducir las emisiones en los puertos también y en la navegación, estamos hablando con el GNL. Pero bueno, en la especialidad suya, en este caso, de generación de energía eléctrica, también podemos ver, no solamente en puertos, el suministro eléctrico, sino también podemos ver en la propulsión, en la navegación también hay esa posibilidad en el futuro. ¿Y es mejor o peor el gas o lo eléctrico? ¿Por dónde nos vamos a ir? Nada más. Bueno, vamos a ver, yo me gustaría mi respuesta enmarcarla en una política general de una descarbonización de la economía. Es una realidad que en nuestras instituciones europeas se han puesto unos objetivos muy ambiciosos de descarbonizar la economía en general, ¿no? Y es un poquito más cerca. Incluso ya estamos hablando de una cuasi total descarbonización en el año 2050. Bien, de los distintos vectores energéticos, el vector eléctrico, la energía eléctrica, ha demostrado que es aquella en la que es más fácil la integración de energías renovables. Y en este momento es una realidad que ya en el mix energético europeo la contribución en el mix de generación de las renovables en el más amplio sentido de la palabra, pues es ya muy relevante. Y lo va a ser más, y lo va a ser cada vez más. Con lo cual, la energía más limpia, no solo desde el punto de vista de las emisiones de CO2, sino también de la contaminación, sobre todo en las ciudades, va a pasar por una electrificación de los distintos sectores. ¿Y cuáles son en este momento los sectores más contaminantes? Pues yo diría tres, o sea, no quiero poner ninguno delante del otro, pero son el transporte en general, muchos de los sectores industriales y vamos a decir, la climatización o los edificios en general. Bien, la tendencia hacia la electrificación en la edificación y en la climatización de los edificios es una realidad. La tecnología está ahí, es una cuestión de tener la voluntad de ir electrificando esos usos. Respecto a la industria, bueno, pues hay sectores industriales que son más susceptibles de ser electrificados que otros, pero en definitiva es una cuestión de costo. O sea, el electrificar cualquier proceso industrial es una cuestión única y exclusivamente de costo, no es una cuestión técnica. Y el tercero es el transporte, y ahí es donde me quiero centrar. El transporte por carretera, bueno, el transporte por ferrocarril, yo creo que su electrificación está siendo ya un hecho prácticamente en toda Europa. No voy a decir en todo el mundo, pero sí en toda Europa. El transporte por carretera, pues todos sabemos lo que está pasando, y en este país, con el último cambio de gobierno, pues, y los anuncios que hemos tenido y las tasas impositivas que se van a poner tanto al diésel como, y es noticia de esta semana, parece que se van a escalar los impuestos de matriculación en función de qué tipo de vehículo es, tanto en los vehículos particulares, privados, como los vehículos de transporte, pues lo que va a hacer es fomentar el uso del vehículo eléctrico en el más amplio sentido de la palabra, ¿no? Y nos queda el transporte, lo que nos ocupa aquí, que es el transporte por mar. Bien, yo distinguiría entre dos cosas, ¿no? Una cuestión es la utilización como propulsión de los barcos, y la otra es, bueno, ¿y qué es lo que sucede cuando el barco está atracado en el puerto? La propulsión de los barcos, yo creo que independientemente de que sí es cierto que ahora existen ya cosas muy interesantes en los países nórdicos, ferries de corto recorrido ya empiezan a moverse, hay algunos que se mueven directamente por baterías, que se cargan en puerto mientras hacen la escala, pero claro, estamos hablando de cortos recorridos. Sí existe hibridación de motores eléctricos y motores de combustión que utilizan la propulsión con el motor de combustión, generalmente gas, y que cargan baterías para poder utilizar mientras están en puerto. Soluciones de ese estilo, yo creo que la tecnología irá evolucionando. Todavía la tecnología de baterías no está lo suficientemente evolucionada como para pensar que el ferry que cojo yo de Denia a Ibiza me vaya a llevar con baterías en los próximos años. Puede hacerlo, pero para 20 horas. Claro. Entonces, la tecnología esa tiene todavía mucho que evolucionar. Ahí es donde creo que en este momento el gas
es el triunfador, porque en definitiva es una tecnología de los combustibles fósiles, es la menos contaminante de todas. Pero llegará, no sé cuál es el horizonte temporal que nos podemos poner, incluso en aviación. Estamos empezando ya a escuchar de que motores híbridos, que una vez que alcanza la velocidad la altura de crucero y velocidad de crucero del avión, puntualmente puede estar no contaminando y tirando de baterías. La tecnología va a evolucionar. Pero desde luego lo que es ya una realidad, y esto sí que es susceptible de hacer un despliegue importante, y de hecho está citado en la Directiva de Combustibles Alternativos que nos contabas antes, es el hecho de que la tecnología para la conexión del buque cuando se encuentra en puerto, para evitar el tener en marcha los motores auxiliares, tengamos en cuenta que hemos visto la tendencia al gigantismo, ¿no? que nos comentabas sobre los cruceros, sobre todo. Claro, es que tenemos verdaderos moles con unos motores auxiliares de hasta 20 megaveas, es decir, estamos hablando de unos consumos realmente importantísimos que los tenemos metidos en el centro de la ciudad. Y no es ya solamente una cuestión de la contaminación que provocan en el medio ambiente y, por tanto, en la cantidad de partículas que emiten en la ciudad, en el centro de la ciudad, sino que estamos hablando también de ruido y de vibración. Sí, Blanca Parga, profesora de esta escuela. Yo me he asomado a este tema hace relativamente poco y lo que me sorprende, y por eso quiero hacer una pregunta, es que no he encontrado por parte de los armadores españoles ninguna crítica a todo lo que se está diciendo sobre el cambio climático. Ayer se avanzaba y hoy también se ha hecho una referencia y que supone creo yo, no soy experta, para los pequeños y medianos armadores un torpedo en la línea de flotación. Cuando uno sale de España y se asoma, por ejemplo, a Estados Unidos u otros países también desarrollados, pues hay una crítica considerable a todo el cálculo que se ha hecho del incremento de temperaturas, basándose simplemente por el hecho de pensar que para simular el cálculo de la temperatura en los años siguientes, 2050, por ejemplo, pues están utilizando superficies de 250 kilómetros por 250 kilómetros cuadrados y a esa parcela, por llamarla de alguna manera, se le asigna un punto y condiciones idénticas climáticas, lo cual en España, pues cogemos Galicia y es imposible. O sea, es un dato, se parte de una simulación cuyos datos de entrada son muy, muy, muy discutibles. Entonces hay un movimiento importante entre científicos que cuestionan esto. Lindzen, un profesor del MIT, ha liderado una propuesta, ha pedido a todos los gobiernos mundiales que se retiren del pacto del Acuerdo de París. Estados Unidos se ha retirado, lo que pasa es que, como estamos en el ámbito de los tratados internacionales, pues hay un periodo de carencia, pero ya ha manifestado que se retiraba. Y yo aquí querría saber si ha habido alguna crítica o todos los científicos e ingenieros han dicho: ¿hay alguien que dice que la temperatura va a aumentar o que el CO2, tales porcentajes, son perjudiciales? Y el ámbito marítimo, que es de los que menos influye, y lo hemos visto esta mañana en los datos que nos ha aportado el ponente, pues resulta que está poniendo, yo creo que Muy bien. En el precipicio a los pequeños y medianos armadores. Muchísimas gracias. Pues tierra que quiera contestar, Álvaro. Solo una cuestión, porque no soy nada experto en cambio climático, pero sí tengo la suerte de contar desde hace como unos 25 años con un equipo de físicos, y nosotros hacemos el clima marítimo desde hace 3 décadas. Tenemos desplegadas boyas en aguas profundas, someras, mareógrafos, redes de alta frecuencia, leemos el ruido para detectar a nivel rasterizado las corrientes, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos unos modelos linkados ya con el meteorológico, no solamente el nacional, sino el europeo. Coordinamos, y toda predicción que haya a 72 horas de cualquier parámetro oceanometeorológico pues sale del equipo este, con lo cual tengo esa suerte. Entonces me ofrecí hace años al panel de cambio climático digamos, a analizar, porque tenemos la serie más larga de niveles del mar en toda Europa, ¿no? medida real con boyas, ¿no? A analizar, filtrando todo tipo de oscilaciones, ¿no?
las astronómicas, las meteorológicas, etcétera, etcétera, y sacando a ver si había una tendencia en nivel del mar, porque eso es otro de los efectos que se están tomando en consideración, ¿no? Como consecuencia, están interrelacionados, pero como consecuencia, digamos, de una especie de calentamiento global, en el que la discusión también es si es antropogénico o no, ¿no? Pero vamos a dejarlo al lado. Entonces, nuestros trabajos hasta ahora lo que determinan es que hay una cierta elevación del nivel del mar en 40 años de medición, no muy apreciable, pero la hay, y en los últimos años un poquito más acrecentada. Y lo que hemos encontrado fundamentalmente como causa imputable es el deshielo de la banquisa ártica. Es hasta ahora, digamos, un efecto, ¿no?, que tenemos por ahí medido. A partir de ahí, no quisiera entrar ya en más consideraciones porque no soy nada experto, pero digamos que es un dato que hemos detectado. Bueno, yo no estoy de acuerdo con Trump ni con lo que acabas de decir. Yo acepto lo que la mayoría de la comunidad científica dice. Y lo que intento, sé los problemas que van a tener los pequeños armadores y el transporte marítimo en general, pero yo, perdone que le diga, no sé usted si es profesora de la escuela o qué cargo ostenta, pero yo particularmente creo que es un debate que esa página ya pasó. Es decir, Trump está solo. Y pueden haber 2, 3 científicos, pero creo que hay un consenso generalizado en la comunidad científica en torno a esto. Y además, le digo más, creo que estar discutiendo en este foro sobre estos temas, yo cuando tengo un problema de salud voy al médico. Y si el problema es grave, pues incluso, y muy grave, o a un familiar voy a la seguridad social. Si se trata de un trasplante, también. Y en este caso yo lo que dice la comunidad científica me lo creo. Cuestionar ahora aquí este debate a mí me parece anacrónico, fuera de lugar, infértil. Respeto su opinión, por supuesto, y entiendo que tenemos que hacer todos un esfuerzo en la dirección que hay que hacerlo, porque, exceptuando decir, del Pacto de París, el único que se ha salido ha sido Estados Unidos, que entre otras cosas también está contra el libre comercio, y está por la nación y American Fish. Yo tampoco estoy de acuerdo con eso. Yo me considero un hijo de la Ilustración, creo en la civilización occidental, creo en la separación de poderes, en la democracia participativa. Estoy orgulloso de pertenecer a esta civilización que nació en el Mediterráneo y en estos momentos para nada me puedo cuestionar ni me cuestiono. Me parece que es, desde mi punto de vista, desde el máximo respeto a su opinión, que estar cuestionando hoy la lucha contra el cambio climático, solo puedo responder a intereses, que son muy legítimos. Y lo has dicho, ¿cómo los pequeños armadores no os podéis a protestar? Yo me considero un pequeño armador porque yo soy una mota de polvo en el universo marítimo, de transporte marítimo mundial. Y yo lo que he hecho es ponerme a hacer mi trabajo, que es lo que deberíamos de intentar hacer todos, cada uno desde su ámbito, hacer algo que es una responsabilidad colectiva, dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos un planeta como mínimo como el que hemos recibido. Y la discusión científica la dejo para los ámbitos científicos. Y desde mi punto de vista está ya más que contrastada y hay un consenso generalizado, aunque pueda haber un 1 por 100 o un 2 por 100 o un 1 por 1000 o un 1 por millón que lo pueda cuestionar. Nada más. Pues nada, muchas gracias. Ya no nos queda prácticamente tiempo. Creo que del tema del título lo hemos explotado bien, como hemos comentado. Hemos hablado de lo que es el impacto de la economía. Claramente con los detalles que hemos tenido, los millones que tenemos, 82 millones que hemos tenido de turistas en España, cómo hemos avanzado. Creo que los ferries y los cruceros hacen una labor importante para que dé estos buenos resultados, con un 3% más todavía de turistas en España. Y también lo que ha dado de sí, el tema del medio ambiente, pero está la tendencia y se están haciendo los deberes para que en el futuro vaya mejor y tengamos esa sostenibilidad, que es lo que percibimos para la mejoría, lógicamente, de ese clima que tenemos que tener. Y nos quedaba un poco hablar del tema de integración, pero yo creo que ya será para otro momento más importante también, porque lo que hemos dado ya de sí, ya tenemos suficientes tareas para el futuro. Así que nada más y muchísimas gracias a todos ustedes y a los ponentes.